jóvenes, vamos a empezar con nuestro proyecto que tenemos planeado para este día y los días subsecuentes. Lo primero que vamos a hacer, pues van a ser las actividades de JCLIN. Recuerden que les había comentado que íbamos a hacer actividades en JCLIN para niños de primero y segundo grado, en las cuales ellos iban a reforzar su aprendizaje en la lectoescritura. Aquí vamos a diseñar actividades para que ellos vengan, jueguen, se entretengan y al mismo tiempo aprendan. En unos momentos van a entrar los niños de primero y por lo tanto las actividades deben de estar ya diseñadas. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro programa de JCLIN. Abran su programa de JCLIN. Maximícenlo. Maximícenlo. ¿Sí? Ya están diseñadas las actividades. Mostramos las actividades aquí en pantalla. La primera es la de asociación simple. Le avanzamos para ver cuál es la segunda. La segunda es el memorama de palabras e imágenes. La tercera es asociación, identificar qué palabras empiezan con una letra. La que sigue son rompecabezas y al final hay que armar una frase. La que sigue, que es una actividad de exploración en la cual ellos van a darle un clic a una sílaba y va a aparecer una palabra con esa sílaba. Y la que sigue, crucigramas, que es con imágenes igual. Ustedes les van a ayudar a llenar estos cuadritos con las imágenes que aparecen ahí a la derecha. Y la última, que es la sopa de letras. Aquí ustedes van a poner cuáles son las palabras que van a encontrar en esta sopa de letras. En este caso fue mosca, mar, mundo, mono, maca, mano, mesa, mole y masa. ¿Y ya no hay otra? Regresamos a la misma, la de asociación simple. ¿Sale? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Es lo que vamos a diseñar para que los chavos vengan y se entretengan. ¿Sale? ¿Cuánto tiempo?